Buenas tardes, alumnos de ecuaciones diferenciales. Vamos con nuestra segunda clase de las transformadas de Laplace. Por ahí les había pedido una tarea, que es imprimir precisamente las transformadas de Laplace y sus transformadas inversas. O igual, si traen computadora, lo pueden tener a la mano o en su celular. ¿Ok? La transformada de Laplace se define como una función f mayúsculas en términos de s y es equivalente a, y se lee así. Esta L en manuscrito mayúscula se lee como la transformada de Laplace de una función f minúscula en términos de s. Y eso mismo va a ser igual a la integral de 0 a infinito de f en términos de t que multiplica a e a la menos st diferencial del tiempo. Y eso a su vez va a ser igual al límite cuando tau tiende a infinito de la integral de 0 a tau de f en términos de t que multiplica a e a la menos st diferencial del tiempo. ¿Ok? Eh, bueno, antes de empezar a resolver nuestro primer ejemplo, ¿ok? Recordar que por supuesto que existen métodos de solución para derivadas, métodos de solución para resolver integrales, y aquí hay métodos de solución para resolver transformadas de Laplace. ¿Okay? Antes entonces de iniciar este primer ejemplo, en donde fíjense cómo vamos a obtener la transformada de Laplace de una constante por S, ¿okay? A través de la fórmula que aquí acabamos de revisar. Antes de empezar a resolver, revisen cuál es la transformada de Laplace de una constante y debe dar esto de aquí, C sobre S, la misma constante sobre S. Entonces, básicamente, esto de aquí es la demostración de lo que viene en el formulario. Entonces, demostraremos algunas transformadas de Laplace y después de eso empezaremos a aplicarlas. Ok, entonces vamos a empezar a comprobar esta fórmula. La transformada entonces de una constante va a ser igual a la transformada de Laplace de una constante va a ser igual a la integral de 0 a infinito. Fíjense cómo eso de aquí es igual que esto de aquí. Y en este caso, f en términos del tiempo sería la constante que multiplica a e a la menos st, que es esto de aquí, diferencial de tiempo. Básicamente, sustituimos la f en términos del tiempo por lo que esté aquí en la función que vayamos a transformar, que en este caso es una constante. Y esto va a ser igual a, tal y como viene en la fórmula, el límite cuando tau tiende a infinito de una constante. Ok, aquí básicamente la constante de la integral la sacamos como constante y simplemente integramos e a la menos st. ¿Cuál es la integral de e a la menos st? Pues esto de aquí, menos 1 sobre s que multiplica a e a la menos st. Por supuesto que esta integral de e a la menos st, de acuerdo a los conocimientos de integral, el menos s complementa por cambio de variable la integral y queda como menos 1 sobre s. La integral de e a la u es la misma e a la u. ¿Okay? Una vez que nosotros encontramos la integral, que es lo que está entre corchetes, y la constante la sacamos de la integral, fíjense cómo la transformada de Laplace es una integral definida. Y entonces evaluamos, en este caso, de 0 a tau. ¿Okay? Pasamos al siguiente renglón. Esto va a ser igual al límite cuando tau tiende a infinito de la constante menos 1 sobre s e a la menos st, e a la menos s tau, perdón, aquí tomé los apuntes de una compañera del 2016, pero aquí es tau, que es, aquí va, más, ¿por qué más?
porque en el momento de sustituir el límite inferior de la solución de una integral definida, es menos, se sustituye menos, por el menos es, vas 1 sobre s, y en donde existe la t, sustituimos por el límite inferior, que en este caso es 0. Y e a la 0 es 1. Y 1 por 1 sobre s es 1 sobre s, ¿ok? Y después de que encontramos la solución de la integral, entonces aplicamos el límite cuando tau tiende a infinito. Entonces, en donde encontremos el tau, ponemos infinito, y e a la menos infinito es 0. 0 por cualquier cosa es 0, es este de aquí. Y e a la 0 es 1, entonces aquí queda nada más 1 sobre s que multiplica la constante, queda c sobre s. Y aquí está demostrado nuestra primera transformada. Les recuerdo que deben anotar esto que estamos explicando en su cuaderno y es parte de la evaluación de la cuarta unidad. También anoten en su cuaderno que la transformada de Laplace típicamente se utiliza en la ingeniería, en las áreas de electrónica, mecánica, física, hidráulica, química, neumática, por supuesto civil, y otras áreas. Y las ecuaciones diferenciales también se usan en el estudio de la población, la economía, la estadística, producción y medicina. Por supuesto, ya habíamos comentado que ecuaciones diferenciales que sean un poquito difíciles de resolver por los métodos que vimos en las primeras unidades, ecuaciones diferenciales homogéneas, de primer orden, de segundo orden, por Wronskiano, todo lo que vimos en las primeras unidades, de alguna manera podría solucionarse con la transformada de Laplace, pero bueno, también igual la idea es seleccionar el método que más facilite dependiendo del tipo de problema. Por un lado, y por el otro, yo les sugiero como ingenieros que engrapen las transformadas de Laplace junto con el formulario de cálculo diferencial integral, porque pues complementa el conocimiento. Bueno, y en esta segunda clase van a terminar anotando lo que es uno de los ejemplos típicos de las ecuaciones diferenciales aplicado a la física. Por supuesto, en física clásica sabemos que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, pero pues esa es física ideal. Para la física real, en donde puede precisamente haber un incremento de la distancia o del tiempo, la velocidad físicamente se expresa como la derivada de x con respecto al tiempo. Otro ejemplo que también por favor quiero que anoten en su cuaderno, en la parte mecánica tenemos elementos como por ejemplo puede ser un resorte, una masa y un amortiguador, y estas líneas en diagonal significa que son fijas. Eléctricamente hablando, para los mecatrónicos significa tierra. Mecánicamente hablando, puede ser que en civil, fíjense ahí, pues lo pueden anotar en sus comentarios. Utilicen este tipo de simbología para indicar que por ejemplo, una viga está fija a un extremo. Bueno, este tipo de elemento físico, en donde existe un reporte, una masa y un amortiguador, se puede expresar como de la siguiente manera: esta masa puede tener una velocidad y se expresa como la derivada con respecto de x con respecto al tiempo. Esta expresión también en algunas ocasiones para cuestión de abreviación lo podemos encontrar como una x y un pequeño circulito y se lee igual, es la derivada de x con respecto al tiempo. Si nosotros tenemos que la velocidad es igual a la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, también podemos expresar la aceleración, que es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y como la velocidad es la primera derivada de x, sacamos la segunda derivada de x, y entonces la aceleración es igual a la segunda derivada de x con respecto al tiempo. En las ecuaciones diferenciales, cuando las llegamos a aplicar,
muchas veces nos basamos en una ley, la ley de Newton, la ley de enfriamiento, la ley de Ohm, la ley de Faraday, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la ley de Newton? Que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y sustituimos la aceleración en términos de una derivada con respecto al tiempo, su segunda derivada. En este caso, vamos a dejar hasta aquí nuestra segunda clase, y aquí ya estamos entonces aplicando una ecuación diferencial a un modelado matemático de algo físico. Bueno, pues gracias. No olviden anotar todo esto y nos vemos en la siguiente clase. Bye.